Definitiva, tiempo para más análisis, para ver otras perspectivas. Saludamos a Lorenzo Ramírez, periodista económico. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchas dudas, ¿no?, sobre la situación financiera de los gigantes en inteligencia artificial, con esas ingentes inversiones en centros de datos que también están despertando oportunidades en otro tipo de compañías. ¿Qué lectura haces de esta situación? Bueno, desde luego que se ha levantado mucho revuelo, ¿no?, con esas proyecciones financieras divulgadas en bastantes medios internacionales sobre la situación real de OpenAI, ese gigante norteamericano dirigido por Sam Altman y que todos conocen por haber sido el creador de ChatGPT. Hay que recordar que la idea principal inicial era que esto fuera una empresa sin ánimo de lucro. Generó problemas entre Elon Musk y el propio Sam Altman en relación con quién iba a dirigir la empresa y finalmente, pues como todo el mundo sabe, han tenido que sacar modelos de pago de suscripción porque realmente pues se necesitan tener ingresos, ¿no? Hay una cifra que se suele repetir mucho, que yo he comentado aquí en alguna ocasión y que procede directamente de la propia OpenAI, es que por cada $7 que gastan solo tienen ingresos de uno, ¿no? Lo cual pues evidentemente es una falta de sostenibilidad financiera. Y bueno, pues estos datos que hemos conocido lo que nos dicen es, nos confirman algo que todos saben y que hasta ahora pues parecía no querer verse, el hecho de que el umbral de la rentabilidad está todavía muy lejos. Es un objetivo que no solo va a depender de la capacidad para diseñar nuevos productos tecnológicos y para realizar avances innovadores, sino que va ligado al desarrollo de los centros de datos, que se han convertido en una especie de muro infranqueable debido, pues, sobre todo a las elevadas necesidades energéticas que tienen estas instalaciones, sin cuyo desarrollo masivo no hay posibilidad de que se cumplan esas previsiones de negocio de las empresas de la inteligencia artificial. OpenAI estaría perdiendo dinero de forma sistemática y estos últimos datos lo que nos dicen es que este año 2026 va a tener unos números rojos récord de 14.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que es la principal empresa puntera del sector. Es una cifra absolutamente mareante y esto pues implica que la compañía va a seguir quemando caja. OpenAI y el resto de compañías del sector fundiendo el capital que han obtenido en las rondas de financiación, dificultando también que en futuras rondas de financiación puedan tener éxito y atemorizando a unos inversores que en estos momentos no están buscando ganadores en el mercado, sino que están intentando determinar quiénes pueden ser los perdedores para salir, para alejarse, como si de la lepra se tratara. Entonces el reto es enorme porque crecer sin perder el control del gasto, monetizar sin erosionar esa especie de imagen altruista, sobre todo del propio Altman, y esperar a que el gobierno y los bancos financien esos 1,4 billones de dólares, trillion dollars que hacen falta para crear esa infraestructura de los centros de datos, que era la cifra que aportaba hace unas horas la agencia Reuters, con nuevas centrales energéticas incluidas, pues implica demasiadas incertidumbres. Y esto no es algo que afecte solo a OpenAI. En estos momentos estamos viendo también cómo los seguros de impago, los CDS, del sector tecnológico norteamericano se están disparando como consecuencia de ese endeudamiento masivo destinado a financiar la actividad. Y en cuestión de meses incluso hemos visto cómo ha nacido un enorme mercado de derivados de crédito alrededor de estas compañías, un mercado de crédito que era prácticamente de derivados de crédito inexistente, porque estamos viendo cómo existe un temor creciente de que esta apuesta pues se torne en fracaso, y esto ha generado una enorme demanda entre bancos e inversores para protegerse ante los crecientes riesgos que trae ese excesivo endeudamiento, y esto es lo que estamos viendo, unos CDS que prácticamente no existían el último año, prácticamente hace 12 meses no existían en el sector tecnológico y ahora son el segmento más negociado de los CDS, ¿no? Muy por encima de los CDS de los países, de las deudas soberanas o de otro tipo de sectores, y estamos hablando en realidad de la gran esperanza, ¿no? Estamos hablando de Alphabet, de Amazon, estamos hablando de Meta, de Microsoft, de Nvidia y de Oracle. Oracle es la que peor lo está pasando. La empresa de Larry Ellison es la que más dudas está suscitando, liderando pues este activo financiero, el de los CDS, que es un detector de problemas en un sector que no olvidemos que va a cerrar el año 2026 con 400.000 millones de dólares de deuda, que es el triple que hace un año, ¿no? Luego hay un factor también desde el punto de vista nacional de Estados Unidos, que quizás aquí en Europa no lo estamos viendo tanto y que hasta ahora también había estado en un segundo plano, pero que es muy importante, sobre todo desde un punto de vista electoral, de cara a esas elecciones de midterm, porque Donald Trump está viendo cómo parte de su base de apoyo ligada al movimiento MAGA está rechazando la implantación de los centros de datos en sus territorios. Aquí hay gobernadores demócratas y gobernadores republicanos que coinciden en ver cómo esa implantación de centros de datos va a generar un incremento de los precios energéticos, que va a afectar a las propias empresas
de los territorios y a los propios hogares, y conscientes de ellos, pues están intentando establecer moratorias, lo cual, bueno, pues también dificulta el hecho de que las compañías de inteligencia artificial puedan, bueno, pues cumplir con esas previsiones, ¿no? Y luego hay una batalla interna muy poco conocida entre el vicepresidente J.D. Vance y otras figuras del Partido Republicano, porque el vicepresidente quiere que se dé vía libre regulatoria a toda la industria tecnológica. Él es partidario, como su amigo, compañero y socio Peter Thiel, de que no haya ningún tipo de regulación, para beneficiar al grande, en este caso a Palantir. Y bueno, pues él ha estado trabajando en el ámbito privado con Peter Thiel. De hecho, Peter Thiel es el que le lleva de la mano a la Casa Blanca, y no faltan voces en el partido que están poniendo el acento en ciertos riesgos éticos de dar rienda libre a J.D. Vance, a Peter Thiel y a los profetas del transhumanismo, que son los que han llevado a Vance en volanda hasta su puesto de vicepresidente, y que de alguna manera pues quieren colocarlo también con la mirada puesta en un futuro en el que Vance pueda ocupar el despacho Oval. Entonces, todo esto podría retrasar, al menos temporalmente, podría aplazar la implantación de los centros de datos, y con ello pues dificultaría esa expansión de la inteligencia artificial en Estados Unidos y, por ende, en el resto del mundo occidental, porque, como todo el mundo sabe, la inteligencia artificial norteamericana en Occidente, pues es la que lleva la voz cantante, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ciertas dudas, vamos a ir viendo riesgos, y veremos hasta qué punto el Tesoro, la Reserva Federal, son capaces de contener este tsunami, y que, bueno, pues limitarlo a que haya alguna pequeña inundación y que no anegue todo lo que es la gran esperanza. Y no olvidemos que las famosas nuevas 7 magníficas ya no son las petroleras, son las tecnológicas, y son las que están sosteniendo el SP500, ¿no? Bueno, pues este fin de semana esa conferencia de seguridad en Múnich constataba pues la desconfianza entre Estados Unidos y Europa, con Europa planteándose mecanismos de disuasión nuclear, y mientras tanto Estados Unidos, pues no sé si para tensar más la cuerda o para fijar sus posiciones, pues parece que está mucho más alineado con Eslovaquia y Hungría, porque además alimenta la fractura y ofrece energía nuclear a ambos países. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, esto es un escenario que también ha generado cierta sorpresa, porque no es algo que se esperara hasta que se publicó ese documento de seguridad nacional el pasado diciembre. La administración norteamericana en estos momentos tiene muy clara su hoja de ruta en Europa, que pasa por una intervención masiva en el viejo continente, apelando a esos valores culturales, energéticos y políticos, en línea con ese documento de seguridad nacional, y cuya versión extendida de ese documento, la que no apareció públicamente, pero sí que publicaron algunos medios en Estados Unidos, planteaba atraer a determinados países a la esfera de Washington, precisamente los que han tenido alianzas tradicionales con Rusia, para provocar una ruptura, no con Rusia, sino fundamentalmente con la burocracia europea, que sirva de catarsis al proyecto europeo, una intervención masiva en el viejo continente, pues apelando a todos estos valores, que es algo que insiste, ¿no?, ese documento publicado por Washington. Hay que decir que de esa versión que nosotros conocimos se eliminaron algunos extractos porque, bueno, pues revelan ese programa de intervención total en el seno de la Unión Europea, que plantea incluso atraer a determinados países a la esfera de Washington para provocar una ruptura que pueda, bueno, pues generar una nueva relación entre Estados Unidos y Europa. A esto es a lo que se refirió en su momento el secretario de Defensa Pete Hegseth, cuando en el foro Reagan extendía ese concepto de patio trasero de Estados Unidos a todo el hemisferio occidental. La misma política que se ha llevado a cabo, que se intenta llevar a cabo al sur del Río Grande, en el continente americano, quiere implantarse en el este de Europa, en este caso más con la zanahoria que con el palo, aunque habría más una negociación, en una estrategia de intervención que, bueno, pues se extiende a la Unión Europea y que supone un cambio, una evolución del programa geopolítico de control, en una refundación europea en la que pues, se destruya lo que se construyó desde los despachos de la Fundación Ford y del Departamento de Estado a mediados del pasado siglo, y se vaya modificando con una estructura de países satélites, empleando para ello a la OTAN en Europa, para que no solo sirvan a los intereses políticos de Estados Unidos, sino también a los intereses económicos. Entonces, esto es lo que hay fundamentalmente detrás de esa oferta realizada por el secretario de Estado Marco Rubio a los gobiernos de Eslovaquia, al gobierno de Hungría, para impulsar acuerdos de cooperación nuclear en materia civil. Es importante, justo ahora que se está debatiendo si Irán puede o no tener energía nuclear civil. Estados Unidos le dice a Hungría y a Eslovaquia: no solo la podéis tener, sino que nosotros os vamos a ayudar a que tengáis centrales nucleares, con el objetivo declarado de reforzar la seguridad energética de Europa Central, de reducir dependencias estratégicas, sobre todo del lado ruso,
pero también frente a una Comisión Europea que ve cómo va perdiendo aún más ese control sobre los países del este, ¿no? De ahí que von der Leyen, como comentábamos hace un par de días, quiera acelerar esa agenda para acabar con la necesidad de unanimidad, sobre todo en decisiones de política exterior, porque claro, si Estados Unidos apoya políticamente a estos países, el primo de Zumosol se presenta en el este de Europa para que todo el mundo nos entienda, pues va a ser mucho más difícil que la maquinaria de la propaganda, de la censura de Bruselas, pueda manipular los procesos electorales para colocar a políticos que le puedan bailar el agua a los burócratas europeos. Y esto es muy relevante teniendo en cuenta que Hungría es la gran piedra en el zapato de Ursula von der Leyen para sacar adelante todo lo que tiene que ver con el proceso de adhesión en Ucrania, para sacar adelante el plan de rearme europeo, para tener una política exterior que bueno, pues se fundamente sobre todo en el enfrentamiento con los rusos. Es el gran dolor de cabeza de von der Leyen, que se prepara además el país para unas elecciones parlamentarias en las que Orbán pues, ya está denunciando injerencia de Bruselas y sobre todo injerencia ucraniana, sobre todo después de que el régimen de Kiev pues, esté bloqueando el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba, que es una decisión que implica un ataque a un país OTAN, como es Hungría, pero el secretario general de la Alianza pues ya sabemos que no ha abierto la boca al respecto. Entonces, a principios de esta semana, Hungría y Eslovaquia, esto tiene mucha relación con lo de Rubio, solicitaron a Croacia que permitiera el transporte de petróleo ruso a través de otro oleoducto, que se llama el oleoducto Adria, porque en estos momentos Budapest está recibiendo la mayor parte de petróleo a través del oleoducto Druzhba, como digo, mientras que el gas viene vía Turquía a través de Turk Stream, con 2 ramales de Bulgaria y Serbia. Todo este escenario de inestabilidad podría cambiar si Estados Unidos ayuda a Orbán a tener una vía energética adicional, a lo que habría que sumar pues, ese apoyo explícito en el ámbito militar, ¿no? La gran duda, es cómo Rusia va a recibir todo esto, si va a tolerar todo esto y si realmente puede tener éxito Estados Unidos al introducir una cuña entre Hungría y Rusia. Todo ello también teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que Rusia y Estados Unidos lleguen a un acuerdo después de la paz ucraniana y que lleguen a una alianza económica en cuyo caso la pieza húngara, la pieza eslovaca, la pieza austriaca y en buena medida también la pieza italiana pueden ser claves para una refundación de Europa desde el este y desde el sur, algo con lo que los burócratas europeos pues, no contaban ni en la peor de sus pesadillas, ¿no? Y seguimos hablando de energía, porque Francia y Marruecos planean un cable submarino que esquivaría la red eléctrica española. No sé qué intereses estratégicos subyacen a esta alianza, si puede haber algún episodio al que agarrarse en España con, bueno, pues con la regulación tan elevada en Bruselas y cómo, bueno, pues cómo se quedaría la capacidad exportadora de España. Yo creo que si Francia y Marruecos pudieran directamente, pues dinamitarían los cimientos de España para que se hundiera en el mar Mediterráneo y se marchara por el lecho del Atlántico y que, bueno, pues se encontrara de alguna manera con los restos de la Atlántida, ¿no? Desde luego lo que está sucediendo en el sur de Europa es para estudiarlo profundamente. Esa exclusiva que publicaba el diario de Objective hace unas horas diciendo que Francia y Marruecos quieren poner un cable submarino de interconexión eléctrica para conectar, fíjate, directamente el norte de Marruecos con la costa francesa. Uno pensará, bueno, pero y antes podía tener sentido incluso hacer un gasoducto, a pesar de que es una obra faraónica, porque claro, Marruecos recibía el gas de Argelia, hace ya mucho tiempo que Marruecos no recibe el gas de Argelia. Entonces, cuando nos dicen un cable submarino de interconexión eléctrica, ¿cómo va a exportar Marruecos electricidad a Francia? Y entonces nos dicen, no, es que va a ser por las nuevas centrales de energías renovables que va a tener Marruecos. Centrales renovables que estamos pagando los españoles. El gobierno español y las empresas españolas están subvencionando el auge de las centrales renovables en Marruecos. De hecho, en buena medida, cuando Sánchez cede el Sáhara Occidental, lo hace por petición de Estados Unidos, después de que Victoria Nolan, su secretaria de Estado, avisara también a Argelia de todo el proceso. A Argelia se le dijo, no te preocupes, le cortas el gas a Marruecos, no lanzas el nuevo gasoducto, porque BlackRock y Naturgy iban a explotar un nuevo gasoducto al lado del que hay en Medgaz, el que llega a las costas de Almería. Y a cambio, bueno, pues es Italia la puerta del gas argelino a Europa a través del gasoducto Transmed. Ese era un poco el plan. Entonces, para que el caramelo pues, fuera medianamente sabroso, le dijeron los norteamericanos a Sánchez, pero no te preocupes, porque España va a ser quien le va a dar la tecnología, quien va a posicionar a Marruecos como uno de los países con mayores energías renovables y luego vamos a conseguir que finalmente Francia
ceda y abra la puerta de las interconexiones eléctricas para que esa energía renovable marroquí y española vaya al centro de Europa. Bueno, pues ya estamos viendo que el plan no pasa por España, sino directamente por Marruecos y por Francia, con una empresa británica que está en medio de todo este proceso y que son los que aspiran a diseñar este proyecto, una empresa británica que se llama Xlink, y que lo que están planteando es tender un cable entre la región de Nador y el entorno de Marsella para transportar electricidad generada a partir de fuentes renovables de Marruecos, ¿no? Esto es factible, ¿no? Mucha gente preguntará, bueno, pues de materializarse permitiría una conexión directa entre ambas orillas del Mediterráneo. Yo lo veo bastante poco factible, pero sí que me parece muy noticiable, muy noticioso el hecho de que se estén planteando este tipo de medidas que confirman una vez más que no hay ningún tipo de intención por parte del gobierno francés de permitir una mayor interconexión con la red eléctrica española, que permita enviar esos excedentes de energía eléctrica generada con fuentes renovables al centro de Europa, lo cual nos está obligando a tirar literalmente buena parte de la producción en determinados momentos del día. Es decir, hay momentos del día en el que se vierte al sistema, se desperdicia el equivalente a la demanda de 10 millones de hogares en España en estos momentos, lo cual es un absoluto despropósito que ilustra hasta qué punto ese desarrollo del tejido eléctrico español se ha hecho sin ningún tipo de previsión, se ha hecho sin ningún tipo de estrategia, con una resaturada, precios mayoristas negativos en muchos momentos y unos consumidores que pagan la electricidad a precio de gas para evitar que se produzca otro apagón como el ocurrido el pasado abril. Apagón, por cierto, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el informe no lo quiere hacer público en el Congreso, mientras los ciudadanos pues ven que poco a poco cada vez tienen una luz más cara, mientras que, insisto, los precios mayoristas son negativos, ¿no? Tenemos a las empresas de gas pidiendo una rentabilidad razonable, entre comillas, las empresas energéticas pidiendo una rentabilidad razonable, y luego, bueno, pues con esos centros de datos que también en España aspiran a poder conectarse a la red, y unas empresas que se dedican a captar estos recursos y que temen que la banca cualquier día pues cierre el grifo del crédito cuando se dé cuenta de que muchos de esos centros de datos pues, no van a ser viables tampoco por la propia inestabilidad de la red eléctrica de España, ¿no? El exsecretario de Energía de Estados Unidos nos lo decía hace unas horas, nos ponía frente a un espejo y bueno, pues realmente sin energía barata, sin energía abundante, sin posibilidad de que haya conexiones nuevas, España no puede crecer, por mucho que nos diga el gobierno que España crece y se saque fondos soberanos de la manga con el dinero de los demás, con el dinero de la Unión Europea, con el dinero del ICO y con el dinero de nuestros impuestos futuros, ¿no? Y en este caso hablamos de redes, de Internet, porque el Juzgado Mercantil de Córdoba ha concedido medidas cautelares a la Liga y a Telefónica contra dos compañías de VPN, de redes virtuales privadas. Dicen, bueno, pues por el asunto de la piratería en el fútbol, Lorenzo. Yo no sé hasta qué punto esta batalla, esta cruzada por prohibir la libertad en Internet puede suponer un perjuicio también para consumidores en el extranjero. ¿Es legal que un proveedor de Internet bloquee este tipo de redes? Claro, una vez que un juez es el que toma la decisión, pues se puede decir no, realmente es legal, pero claro, estamos hablando de empresas que proporcionan un servicio que es absolutamente legal y legítimo. Pero claro, se utiliza en este caso el fútbol como excusa. Esto no va de fútbol, esto va de acabar con la libertad en Internet, de acabar con la privacidad y forma parte de ese proceso que Sánchez puso sobre la mesa en Dubái con el tema de las redes sociales y que pues, va dirigido fundamentalmente a acabar primero con el anonimato en Internet y luego pues, con establecer regímenes muy parecidos a los que puedan tener Corea del Norte, China o Rusia respecto a, pues, a la limitación de las libertades, ¿no? Y de los derechos de los ciudadanos. Cuando un país acaba con la seguridad jurídica, cuando acaba con los derechos de propiedad, vemos cómo alianzas perversas pues, toman el control, coartando libertades individuales, alianzas que en este caso unen a la Liga de Fútbol, dirigida por Javier Tebas, y un Telefónica, que es el gobierno. Es decir, Telefónica es una empresa tomada por Pedro Sánchez tras el golpe que apartó a Payete de la presidencia. Entonces, llevábamos tiempo viendo cómo Tebas usaba su poder y su influencia y los abogados de la Liga para, con la excusa de luchar contra la piratería, ir tumbando servicios de empresas de infraestructuras tecnológicas como Cloudflare, que da servicio a innumerables páginas web completamente legales. Esto provocaba que mucha gente, cuando había fútbol, pues intentaba navegar, acceder a determinadas webs, acceder a la web de negocios.com, acceder a la web de cesarvidal.tv, acceder a muchas webs completamente legales y no podían entrar porque Cloudflare era la que estaba dando ese servicio y entonces lo que hacen es un barrido generalizado y acaban con todas las páginas web. Entonces, claro, son páginas web que cuando hay liga pues no pueden ofrecer sus servicios con normalidad
dejando a sus clientes sin el producto contratado cuando se trata de suscripciones o sin acceder a sus webs preferidas, impactando también en el número de visitas y, por tanto, los ingresos publicitarios de las empresas que legalmente y legítimamente pues tienen sus páginas web y que han contratado los servicios de Cloudflare, que también da ese servicio de forma legal. Ahora lo que se produce es una vuelta de tuerca más y se afecta directamente, como decías, a los servicios de VPN, que son servicios cuya demanda ha crecido como la espuma de forma directamente proporcional al aumento de la censura por parte de las autoridades europeas, que saben que el control del relato en Internet es fundamental para seguir implantando su agenda liberticida. Entonces, que la Liga y Telefónica consigan que se obligue a proveedores, en este caso NordVPN y ProtonVPN, pero llegarán más, a bloquear direcciones IPs, direcciones de dispositivos, sin garantías, es un precedente que debería preocupar a todos, incluso aunque no vean el fútbol o incluso aunque no realicen ningún tipo de servicio de streaming, porque lo que hace es institucionalizar la violación del derecho de propiedad del usuario de este servicio, que está pagando legalmente por él, que está pagando además la empresa impuestos derivados de esas ganancias y que ven cómo se les limita el servicio sin ningún tipo de defensa. Ojo, porque en Reino Unido lo que se quiere hacer es acelerar la legislación que exige la verificación de edad para el uso de VPN. En este caso, ya sabemos, verificación de identidad más que verificación de edad, ¿no? Que exigiría a todos identificarse para usar una VPN. Y luego tenemos ya el caso extremo, que es el de Bruselas, que ahí lo que quieren es prohibir todos los servicios de VPN. No cuando haya fútbol, sino en todo momento. De forma que se establezca un control férreo, como el que existe, insisto, en otros lugares del mundo, en países totalitarios. Una VPN, que es una red privada virtual, es fundamental el que existan para la libertad de Internet. Es una herramienta que cifra el tráfico de Internet, enmascara la dirección IP y permite a los usuarios eludir la censura, eludir bloqueos geográficos y proteger la privacidad, porque de esto no se habla. Es lo único que te garantiza la protección de la privacidad. No solo frente a la vigilancia de gobierno, sino también de los propios proveedores de servicios de Internet, que pueden decidir que un día el discurso que está haciendo Lorenzo Ramírez en determinada página web no es adecuado, no responde a los intereses de la desinformación europea y que, por lo tanto, puedes bloquear ese acceso automáticamente. Y estas herramientas están viendo cómo se dispara su demanda, como digo, al mismo tiempo que se aumenta esa censura institucional. La privacidad en Internet ha pasado de ser una simple preocupación a convertirse en una necesidad real para millones de usuarios, también en las supuestas democracias del primer mundo. Y las VPN no se han creado para realizar actividades terroristas, ni criminales, ni para piratear contenido, sino para proteger la privacidad. Con cada clic que hacemos, nuestros datos personales quedan expuestos a anunciantes, los proveedores de Internet, las telefónicas, las Orange, los Vodafone y compañía. Y también estamos expuestos a ciberamenazas. Esas ciberamenazas que dicen también las autoridades que les preocupan muchísimo. Es en este contexto donde un servicio como este se convierte en una herramienta esencial para quienes buscan navegar con tranquilidad, sin restricciones y con cierta certeza de que la información permanece segura. Y luego quiero hacer una última reflexión con respecto al tema de la piratería del fútbol concreto y el caso de la Liga y de Telefónica. El problema real no es técnico, no depende de limitar el acceso a determinadas páginas web o a servicios de privacidad, no. La piratería no existe porque haya VPNs, porque exista Cloudflare o porque exista Internet. Existe porque el producto es artificialmente caro, está fragmentado, opera en régimen de monopolio y es muy difícil de consumir legalmente. Y en lugar de establecer regulaciones que limiten el poder de Tebas y de Telefónica, ¿cómo van a hacerlo si está controlada por el gobierno? Pues al final son los que sacan tajada de esta situación y son los que manejan el cotar. Y ese debate es el que no se abre. Y de paso, como te digo, pues van acabando con los últimos reductos de libertad que quedan en Internet. Internet nació para ser la red de redes, la red de las libertades y donde la libertad de expresión pues iba a favorecer el debate público y cada vez pues se convierte más en un coto cerrado.